piensas? ¿Qué tan importante es contar con una buena portada para que un disco se venda? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer un ilustrador para que logre que el potencial espectador o público que vaya a adquirir su producto llame la atención? Bien. Por Yo- ejemplo, mira, tú conoces muy bien este disco por la Sí, ilustración. Entonces, si nos sí. puedes platicar un poquito de esto, pues te lo voy a agradecer. Ese álbum, aparte de ser buenísimo, Janis Joplin y el Flying Burrito, ¿no? No, es el Big Brother, ahí todavía la banda que traía. Esa portada la hizo Richard Crumb. Richard Crumb era un ilustrador de los años 60, un hippie súper extremo, que él venía de lo que era el underground de la historieta. En la época de los hippies, el underground de la historieta era muy, muy confrontativo. Y aparte muy extremo, ¿no? Las historietas de Richard Crumb incluso son muy, en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde el tema de vista de todos los tabúes sexuales, los de las drogas, hablaban mucho de la violencia racial, la violencia de la policía. Entonces, narraba como todo el underground que vivía la juventud hippie de la época. Entonces, eran todos los fans, había una prensa en ese entonces, lo que le llamaban los fanzines que se hacían como en las casas, ¿sí? No los distribuía ningún editorial ni nada, imprimían sus propias cómics y incluso pues les clausuraban cada que podían porque iban en contra, incluso eran las protestas de la época de Vietnam, y sí eran demasiado, o sea, todavía hoy las ves y sí son demasiado escándalos, demasiado gráfico todo lo que hacía Richard Crumb en cuanto al tema sexual y en cuanto al tema de drogas. Entonces, por esa razón yo me imagino que Janis Joplin o los productores de Janis Joplin, no sé exactamente quién haya sido quien decidió buscar a Richard Crumb para que ilustrara este disco. Y pues el Claro. disco es icónico. Y Yo este disco acepto que yo lo leí, esta foto de ella, ¿no? sí. No, es increíble esa mujer. A mí me pone de muy buen humor escuchar a Janis Joplin. O sea, es una cantante que admiro. Digo, podrá no ser la mejor cantante de la historia. Digo, en su época era o sea, la mejor cantante blanca, por decir así, porque tenía los ovarios de pararse en un escenario y cantar de esa manera la música negra. O sea, pongámonos también en contexto, estamos hablando del 67, 68. Estados Unidos todavía tenía segregación racial legal en el 62. Oye, y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que el éxito estaba asegurado al tener una buena portada? No, no, pero sí, o sea, tener una buena portada siempre va a ser un plus que te va a ayudar a que tu disco, o sea, si tu producto es bueno, hablando del contenido musical, una buena portada te va a sumar. Si tu contenido es chafa, por muy buena portada que le pongas, no, tampoco es magia, ¿no? Sí, y hay muy buenas portadas que, es más, ahorita de lo que hemos platicado, a mí muchos grupos los conocí porque me atrajo la portada. Claro. Pues yo creo que así llegamos muchos, ¿no? Sí. Y sí, es más, yo creo que hay más discos buenos. Digo, hay muy pocos discos buenos con una mala portada. Claro. Porque cuidaban mucho, o sea, fue una cultura las portadas 60s y 70s y todavía parte de los 80s que se le invertía mucho porque se pensaba que la obra era era una obra integral musical y artística. Pues tu disco no era nada más lo que venía grabado en los surcos del vinil, era el arte que venía en el disco. Esto se perdió un poco cuando se cambió el formato. Gradualmente se perdió cuando se cambió el formato a CD. Todavía se podía seguir
haciendo arte en la portada, etcétera, pero estás un poquito más limitado por las dimensiones, etcétera, pero no se perdió todavía la intención. Cuando ya valió madre fue cuando se volvió digital el tema, ¿no? A partir como del 2000 que ya empezó el boom del comercio digital de música, de iTunes y Claro. Oye, encaminándonos hacia los 80s, ya para agarrar el tema de no todo en los 80s apestaba, pues obviamente, perdón que ponga este disco aquí en pantalla, pero a los que andamos de 40, 50 y tantos años, pues este disco te llamaba muchísimo la atención, ¿no? Sí. Es sinónimo de la adolescencia que tuvimos y sobre todo la portada se me hacía así como que muy espectacular, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. te jalaba a comprar el disco, la simple portada. Sí, sí, sí. Sí, el disco, ese disco, pues a todos nos marcó de una u otra manera, ¿no? Ya sea que lo oíste, de que te la pasaste súper bien oyéndolo y porque era parte del convivir con tus amigos ese disco. Así es. Por ejemplo, yo no lo tengo el disco, pero me lo sé de memoria. Claro. ¿Sí? Está aquí en tu cabeza, en tu sí, porque ese disco coeficiente no faltaba en intelectual. una reunión y plática de amigos, de estar tomándote una cerveza y todo, y ese disco estaba en la tornamesa, era uno de los que iba a ponerse ese día. Alguien lo iba a llevar o a donde fueras iba a estar el disco. Hasta lo pedías, ¿no? Aunque no estuvieras en tu casa, se lo pedías al amigo y le decías, ponlo, por favor, ¿no? No, aparte, algo que tuvo ese disco también fue que fue de los primeros discos, por lo menos, o sea, te voy a hablar del contexto de México, ¿no? Que es donde sí, claro. Fue de los primeros discos en el contexto de México que empezó a romper esa barrera de entrar al mundo prohibido, de que el rock no entraba en las estaciones de radio, no entraba en la televisión. Entró siempre en domingo y ahí XETU. No, hasta siempre domingo, sí. En XETU. Sí, fue histórica esa presentación. Se los acabaron. Se presentaron, sí. Es más, yo me chuté el programa de XETU porque anunciaron que iba a salir, que aparte era algo que decías, decir, ver XETU era como renunciar a todos tus principios. Sí. Y dije, no, voy a ver XETU, que me había negado de verlo, porque anunciaron a Quiet Riot, haciendo playback, si quieres, pero era ver a Quiet Riot. Claro. Había mucha sed. O sea, Quiet Riot, digo, no es una, bueno, es que es difícil dar mi opinión porque sé que es un grupo muy, ¿cómo se dice? ¿Entrañable o qué? Entrañable para la mayoría. Quiet Riot, si no fuera en ese contexto que salió, pues no es una grandiosísima banda ni nada, es una buena banda de covers. Quiet Riot, sí, no eran unos... no eran unos músicos dotados de gran técnica. Muy compacto el grupo, eso sí, yo le reconozco que el grupo tiene lo que un buen grupo, ¿no? Pero eran carismáticos y eso fue lo que llamó la atención. No, y tenían mucho, sí, aparte de eso, mucha presencia en el escenario, mucho punch. O sea, aparte, ponte en contexto, éramos escuincles de 14, 15 años. Este grupo pues traía lo que querías, traía energía, traía punch. Suenan bien compactos ellos. Es más, las canciones eran canciones de Slade, con las que más éxito tuvieron, que eran muy buenas rolas también en la versión de Slade. Pues las oías aquí con mejor calidad de grabación que en el disco de Slade. Yo las tenía, por ejemplo, yo tenía los discos en vivo de Slade, los dos estos de los 70s. Que viene... Tenías el rojo. We Are Crazy Now y los dos éxitos de Quiet Riot. La calidad de grabación me gusta más en el disco de Quiet Riot. Sí. En el disco de Slade. Y son muy parecidas hasta el estilo de voz, ¿no? Y todo muy, muy parecido, pero estaba grabado años después en un mejor estudio. Pues preferías oír esta versión. Y sí, es un muy buen grupo que marcó un momento. O sea, si no hubiera sido en ese momento, Quiet Riot nadie estaría hablando de él. Además, el concierto de Guadalajara lo transmitieron en vivo en Radio Variedades. ¿Puedes creer eso? En Radio Variedades. Y cuando venía el solo de guitarra, el locutor de Radio Variedades todavía decía,
la guitarra del señor Cavazo. O sea, interrumpía para decirte qué estaba tocando en ese momento. ¿Te imaginas? O sea, además nos impactó porque los empezamos a ver en lugares prohibidos, ¿no? Sí, En yo lugares los vi en Acapulco, en Acapulco, en el el concierto de la festival de amistad, de Rock y Acapulco. Amistad de Acapulco, Sí, ¿no? Que y ahí, alternaba con King Cobra y con el Tri, todo ese rollo, ¿no? sí, no, pero sí, tocó el Tri creo que muy temprano, algo así. Fue el primero. Sí, como en la tarde, algo así, ¿no? Sí. Y King Cobra fue el que cerró, si no me equivoco. Creo que sí. Sí. Pero antes de Quiet Riot tocó la Toya Jackson. Nada más la dejaron cantar 2 canciones. O sea, la Toya Jackson, aparte, ni siquiera en la música pop era alguien importante. Bien recibida. Y aparte, sí, yo creo que también Quiet Riot llegó en el momento adecuado y todo esto, porque era el primer grupo del heavy metal, ya de un nivel de primera división, Así es. que tocaba en México. Así es. Porque lo que nos habían traído antes de heavy metal era una versión fake de Deep Purple. Sí. Hechiza. Y Black Oak, Kansas también, pero una versión incompleta de Black Oak, Kansas, muy mal organizado, sin sonido y todo. Entonces sí, para los que queríamos por primera vez esa experiencia de una banda metalera, pues Quiet Riot era un muy buen grupo, o sea, traía buenos músicos y todo, pero sí, no era alguien que iba a revolucionar el heavy metal. No. ¿Sí? Oye, Joel, y pues ahora sí que ya estamos en el tema, ¿no? No todo en los 80s apestaba, ¿no? Llevas la mano para que Bueno, nos hables. bueno, es que a mí algo que me pasa es que hay una pregunta que mucha gente te hace y es, ¿poco no te gusta la música de los 80s? Pero si tú respondes que sí, parece que tú estás diciendo que te gusta The Outfield, que te gusta lo que representa de los 80s para la mayoría, ¿no? No sé, o sea, ayúdame así con bandas, ¿no? El mismo Timbiriche, In Excess, Flans, todas esas cosas. y todas esas chingadas, o sea, todas esas cosas, pues asumen que esos son los 80s. Pero para mí los 80s representa otro significado, ¿no? Entonces, cuando yo respondo sí me gusta la música de los 80s, me estoy refiriendo a otra cosa. Claro. ¿Sí? Me imagino que, por ejemplo, para ti, no sé, los 80s tal vez sea esto. Sí, o sea, es más, eso puede ser de lo más, de la punta del iceberg, ¿no? Lo más visible de los 80s, pero es más, creo que lo puedo representar. Y ahorita te voy a decir, los 80s algo que tuvo fue que fue una de las etapas también en donde, si la ves ya la perspectiva, hubo mayor experimentación y más puertas se abrieron para todavía lo que es el rock hoy. Sí, yo sabes qué suelo decir de los 80s, que fue un gran laboratorio musical, había muchos estilos, muchas corrientes, venía toda esta época del New Wave de Inglaterra. No me refiero al New Wave of Heavy Metal British, sino al New Wave, por ejemplo, de Divo, Sí. de todas esas bandas, ¿no? Sí. A lo mejor ahí metemos no sé, a In Excess, por ejemplo, a Boomtown Rats, a todos esos, ¿no? Y hay momentos en donde, pues en los 80s, no sé, encontrabas cosas así medias raras. Me imagino que vas a poner una película, ¿no? No, voy a poner algunas cosas representativas de lo que estás diciendo. Ajá. Es que yo creo que la palabra clave no, o sea, es hablar de que fue un New Wave, pero no hablar de la corriente New Wave, la que conocemos. Una nueva ola en todo. Ajá. O sea, como que fue, el rock llevaba unos años ya de desarrollo. Ajá. ¿Sí? O sea, el rock nació como con una raíz del blues. Es más, hace ratito iba a mencionar lo de que los Rolling Stones, por ejemplo, es totalmente raíz del blues. The Who, su raíz era del Motown. ¿Sí? Ellos trataban, o sea, sus influencias principales estaban más en músicos de Motown, o sea, al final músicos negros norteamericanos que allá, gracias a Dios, los ingleses los digirieron y los trajeron de regreso y de ahí nació el rock, ¿no? Claro. Y
eso evolucionó en los 70s, ¿no? O sea, todavía Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, o sea, si hablamos del metal y de los géneros pop incluso, los géneros pop fueron de primer nivel en los 70s, o sea, en los 70s tenías a gente como, por ejemplo, pues Rod Stewart cae entre el pop y el rock, etcétera, pero Rod Stewart era totalmente una raíz de blues, o sea, sus discos de los 70 son fenomenales. Y incluso cuando él trató de evolucionar hacia los 80s, no se salió nunca de la raíz negra. Se fue a seguir evolucionando hacia el funk y el soul y todo. Él hizo toda esa fusión del rock al principio con el blues y después con el funk y el soul, ¿no? Lo oímos, por ejemplo, ya cercano a los 80s, Do You Think I'm Sexy, Passion y todo eso. Era absorber en el rock toda la música negra que estaba sucediendo en el underground, o sea, la música bailable que después que era el funk y todo esto. Los Rolling Stones. Claro. La música negra que traían de blues de influencia, cuando se acercaron a los finales de los mediados y finales de los 70s, de ser unos traductores del blues, se volvieron unos traductores de la música negra en general. O sea, gracias a ellos empezamos a oír cosas como Emotional Rescue, Miss You. Es música negra totalmente. ¿Sí? Y todavía hablamos de los 70s. Todo eso fue el caldo de cultivo para que, ya se exploró todo en los 70s. ¿Qué sucedió con la mayoría de las bandas? Empezaron a atorarse. O sea, se ha hablado mucho de Deep Purple en la misma página de conversiones rockeras. Deep Purple trae una raíz muy bluesera. Sí. Después empezó a experimentar con otras, la fusión del jazz, del soul, incluso de la música medieval, porque venían influenciados del progresivo. Entonces empezó a haber un montón de caldos de cultivo que hicieron ciertos géneros, pero cuando ya estaban terminando los 70s, se empezó a repetir mucho la fórmula. Y por ejemplo, tú mira, dale tres. ¿A ti te gusta mucho ese disco de Deep Purple, el Ven y Prueba la Banda, o cómo se llama? Sí, o sea, esta última etapa de Deep Purple, a mí me gustan todos los discos de Deep Purple. Ajá, pero ese disco es bien experimental, ¿no? Desde el anterior, desde el Stormbringer, ellos ya estaban migrando pues es que si tú vivías en una época a finales de los 70, 76, 77, también en paralelo se estaba dando el jazz fusión. Claro. Era un sonido muy nuevo, o sea, que los jazzistas estuvieran fusionándose con el funk y con el soul. Sí. En los 70s, pues Miles Davis, por ejemplo, empezó a hacer un montón de música que era jazz fusión, en donde traía música jazz latinoamericana, ¿cómo se llama? Música incluso latinoamericana, traía a los saxofones de jazz, traía mucho sonido del underground de Nueva York, por ejemplo, en el jazz, que era su línea, y del rock. O sea, fue la época que tocaba John McLaughlin con él y todo. Eran unas fusiones de géneros así increíbles. Pero lo que empezó a suceder fue que las bandas establecidas empezaron a volverse un negocio que ya no era, ya empezaban a tener muchas presiones de las disqueras, porque había mucha gente haciendo millones alrededor de ellos. Sí, mira, presionaban mucho a que siguieran haciendo lo mismo, y ellos no querían seguir haciendo lo mismo, querían seguir experimentando. Así es, mira, ¿te acuerdas que te dije que algunos amigos me mandaron algunas preguntas para ti, ¿no? Sí. Mira, perdón, antes de que empieces con las preguntas, este es uno de los mejores discos aquí ya empezaron ellos a hacer fusión de funk y jazz. A mí ese disco me encanta. Me gusta más el del Pegaso que que estás mostrando, sí, ¿no? Sí, este es donde empezaron lo que aquí culminaron. Ajá. Y es más, aquí hay una edición chistosa de Come Taste the Band, porque es una edición uruguaya. Se llama Vení y probá la banda. Qué original título. Sí, es la edición uruguaya del disco. Pero era muy interesante ese disco porque traía mucho sonido ya de que estaban experimentando. Y yo prefiero que Deep Purple haya experimentado
Y puede que, es más, si hubieran seguido experimentando, probablemente me hubiera gustado o no el disco. Pero a mí, ¿para qué quiero que hagan 5 veces el Machine Head? Sí, Si ya lo hicieron, ¿no? sí, es que Deep Purple siempre como que se arriesgaba, fue muy experimental. Mira, por Imagínate, ejemplo, no sé qué opinas de este disco, si te gusta, y mucho. ¿no? Es Además, un disco clásico de ellos, ¿no? sí, sí, Muy, sí, sí. muy diferente a lo que hicieron, ¿no? Sí, y a mí lo que me gusta de Deep Purple es que siempre evolucionaron. Cuando Ujú. no evolucionaron, hicieron más. Es más, creo que el único disco que no me encanta es el anterior a ese. Ok. ¿Sí? Oye, pero mira, déjame hacerte una pregunta Sí. que nos mandó Mauricio Romero. Boris, que te manda a Boris, saludar. saludos, Igual, Boris. Me dice, ¿por qué a la música de inicios de los 80s le llamaban New Wave cuando venían grupos desde los 70s? sí. ¿Por qué le llamaban New Wave cuando venían grupos de los 70s? Ujú. Es que el término fue ya un término, o sea, el término New Wave, o los términos, tanto como punk, New Wave, grunge y todo eso, son términos que ponen las disqueras Ujú. cuando tienen que comercializar algo nuevo, o sea, necesitan ponerle una etiqueta para que poder catalogar productos similares, Ok. ¿sí? O sea, las disqueras piensan en función de productos. Ujú. La música que le pusieron New Wave venía existiendo desde la última mitad de los 70s, Ujú. pero cuando ya empezó a volverse negocio para las disqueras, pues tengo que ponerle una etiqueta para que quepan en el mismo anaquel de la tienda, ¿no? Ujú. Igual que fue con el grunge. O sea, no tiene nada que ver la música de Alice in Chains con la música de Nirvana ni con la música de Sonic Youth, y los etiquetaban como grunge. Ujú. Ni siquiera venían o sea, ni siquiera eran del mismo club, por decir. O sea, los englobaron, ¿no? Las disqueras tienen que englobarlos para poder, cuando los quieren convertir en productos, ¿no? Ajá. Y empezar a sumar productos a ese catálogo. El término, es más, ahorita que mencionaste esto, si hablamos de los 80s, yo creo que para mí hay 2 discos representativos. Ujú. El primer álbum de Pretenders, que si ves, esta es la edición, la original, esta es la Ajá. edición nacional, la mexicana. Venía con el catálogo de rock de los 80s. Ujú. El disco es un disco de 1979. Ujú. ¿Sí? Y Chrissy Hynde, la líder del grupo, ella estaba desde el movimiento punk metida ahí. Ella, es más, pudo haber sido parte de The Clash. Ella Claro. estuvo en audiciones de The Clash. Ella incluso llegó a tocar con Sid Vicious. O sea, ella hasta hace burla de que cuando le preguntan sobre el New Wave y le preguntan, ¿no? de dónde viene el tema del New Wave y todo, dice, mira, New Wave le puedes llamar al punto cuando los punks aprendimos a tocar. Es que, ¿sabes qué? De repente entraron los 80s, era el inicio de la década y todo ya empezó a ser 80s. Y por ejemplo, discos que salieron un año antes, la gente piensa que es 80s. Por Sí, ejemplo, este es de 1979 sí, sí, sí. y la gente dice, ah, es super 80s. Pero, ¿sabes qué? Creo que ese es el punto que también quería a lo mejor sumar por este. Estos 2 discos, bueno, ahora van a quedar así, para mí son los más representativos del inicio y el fin de los 80s. A ver, pues explícanos la teoría. Por ejemplo, así como el de Pat Benatar es muy a nivel Estados Unidos, este disco, aunque Chrissy Hynde es de Ohio, Ujú. Ohio, ella hizo toda su carrera en Inglaterra. Ujú. Ella, como no se identificaba en Estados Unidos, se fue a Londres, así de 17, 19 años, una cosa así. Ujú. Y ahí empezó a buscar de que ella quería hacer su carrera y por eso se vinculó. Era un círculo muy pequeño de donde salió todo el movimiento underground de Londres, Ujú. de donde salieron los Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees. O sea, prácticamente todo el sonido de los 80s y las décadas que siguen nacieron de un grupito bien, bien pequeño de gente. O sea, a veces el error de perspectiva con el punk
es que la gente como que califica la relevancia del punk por la música. La música no es la relevancia del punk. El punk, la relevancia que tuvo fue la ideología. La ideología era la del do it yourself. Era dejar de depender del sistema en todos los sentidos. Las disqueras estaban ya tan viciadas que era imposible ya no estabas haciendo obras artísticas, estabas haciendo productos. Entonces, si tú querías poder hacer obras artísticas y que el rock tuviera una relevancia otra vez como un medio de comunicación de rebeldía de los jóvenes, etcétera, tenías que salirte del sistema. Entonces, abarcaba la moda, abarcaba los medios impresos, abarcaba la música, etcétera, y todo ese movimiento se gestó en el underground, no en las disqueras. Y de ahí, por eso es de que, este disco salió en el 79, pero tuvo, es el primer disco en donde ya puedes hablar de qué es el nuevo sonido. Lo que intentaba hacer el punk era que el rock recuperara la frescura. ¿Sí? ¿En qué nos quedamos? En las disqueras que explotaban a los artistas en los 80s. Sí, que explotaban, que dejó de ser un medio ya de expresión perdió esa esencia el rock, ¿no? Entonces, lo que buscaba toda esa nueva generación en la época del punk es que el rock volviera a ser un elemento de rebeldía, ¿no? De comunicación, que fuera el lenguaje de los jóvenes. Eso te iba a preguntar, el origen del rock, pues es la rebeldía, ¿no? Ser contestatario. ¿Y no sientes que en gran parte de los 80s, pues hay que decirlo, pues cambió un poco la estrategia? Y en la actualidad, por ejemplo, el rock está en una zona de confort, está en una zona light. Tú varias veces has mencionado que el rock necesita una gran sacudida. Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionas esto ese es el punto de los 80s. Hay unos 80s que es lo que tú dices. Ya está un rock en su zona de confort, con una fórmula que hasta siempre en domingo ya no espanta, etcétera. Ya no es la voz de los jóvenes, ya te dice algo muy predecible. No te dice, no es una herramienta ni de expresión artística ni de expresión de una generación. Pero también en los 80s existió los otros 80s de los que estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Lo que no se vio en los 80s. Muchas bandas que son súper trascendentes hoy en día, por ejemplo, muy poca gente las asocia con los 80s, ¿no? Bandas como los Pixies, por ejemplo. Nadie los asocia, muy poca gente los asocia con los 80s. Los Pixies fueron una banda de los 80s. Cuando se empezaron a hacer ya conocidos y todo eso, ya ni existían como banda. Fue a partir de una película de Hollywood que tuvo la decisión atinada de meter Where is My Mind en el soundtrack. Los Pixies se habían desintegrado en el 92, una cosa así. Y fue una de las bandas también que sacudieron al rock de los 80s. ¿Sí? Por eso yo te ponía estos dos álbumes, ¿no? El que marca el inicio, aunque es del 79, es uno de los discos más trascendentes en eso, por la calidad musical que tiene en cuanto a ejecución, la energía que proyecta, traía toda esa esencia del punk, pero hasta como lo dicen, ya con una calidad artística de primer nivel, unas letras también muy buenas, y fue una banda que tampoco fue masiva ni nada en su época, poca gente, no fueron parte del mainstream en su época. Y los Stone Roses cerraron la década, es un disco del 89, ¿no? También es una de esas bandas que hasta muchos años después entendió la trascendencia que tuvo, todo lo que representó, lo que echó a andar. ¿Tú dirías que los Stone Roses dinamitan el movimiento de Manchester de los 90s? Más bien, el movimiento de Manchester nació después de ellos. Ajá, o sea, fueron influencia directa los Stone Roses. Sí. En esa época, estamos hablando de los 80s, había como un parteaguas,
había perdido un poco de trascendencia el rock, como lo has mencionado, porque el mainstream pues, ya no era esa música que representara la rebeldía o a los jóvenes. Y los movimientos underground en Inglaterra se habían ido más hacia el electrónico, lo que era el New Beat y lo que era el Acid House y todo eso. Era una cultura subterránea en Inglaterra y muy orientada a eso. En Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, etcétera, los jóvenes se identificaban más con eso porque era una música pues, que representaba toda la parte energética, traía toda esa adrenalina. Las letras, pues aunque eran muy cortas, estábamos hablando de bandas o sea, del New Beat y todo esto, como Front to 42 y todo eso, pero eran de cierta forma como de protesta social, las pequeñas frases que intercalaban en las... estoy hablando de música electrónica. Entonces, toda esa cultura underground del acid house y de todo eso, que se identificaban más los jóvenes, los Stone Roses cayeron ahí. Los Stone Roses fue la primera banda con la que se identificaba esa generación, que traían toda la esencia del rock. Ellos traían toda la esencia del rock de los 60s. Le llaman es más, en ese entonces se le llama neopsicodelia, etc. Entonces fueron como una fusión de dos mundos que parecía que estaban separados, los Stone Roses, y con una calidad de primer nivel. Eran super músicos. Todos los músicos de los Stone Roses eran bastante virtuosos en su instrumento. O sea, y traían una actitud así súper rebelde. Entonces, pues traían toda la formulita para identificarse con una nueva generación. Ajá, o sea, que tú dirías que, por ejemplo, del 80 al 84 fueron grandes años, pero que del 85 al final de la década de los 80, pues obviamente ahí ya vino el declive. A nivel de lo que se veía en los medios. O sea, el underground siempre fue bueno. O sea, todos los movimientos que te quieras imaginar y géneros que todavía hoy existen o que nacieron después de eso, vienen de los 80s. El dark, el gótico, el electrónico y todo eso, su mayor caldo de cultivo fue en los 80s en el underground. La particular que tuvo del 80 al 84 es que todos esos géneros no estaban en el underground. O sea, lo bueno, no tenías que irte a escarbar al underground. Digamos, es que en este mismo orden de ideas que hablabas de Pixies, que es una banda ochentera, por ejemplo, R.E.M., el famoso grupo, ¿no? Sí. Mucha gente los identifica en los 90s, pero en realidad ellos nacen en los 80s y nacen como underground. Eran una banda que tocaba en universidades, los programaban en radios colegiales. Y entonces cuando llegan los 90s, pues sí, ahí ya es cuando explotan, ¿no? Sí. Sí, no, y los 80s fueron o sea, tuvieron muy buenos álbumes y todo, pero sí, era lo que le llamaba, ellos estaban más en lo que le llamaban en ese entonces el college radio. Fue un fenómeno también que se hizo muy fuerte en los 80s, por lo mismo. Las estaciones de radio, pues nada más te pasaban, pues la música predecible, ¿no? Digo, y sin ofender a nadie, o sea, Bon Jovi, el AOR, ¿no? ¿Cómo se llama? Oriented Radio Audio. Adult Oriented, Artist, ¿no? Adult Sí. Oriented Rock, sí. Ahora, ¿no? Sí. Pero es que mira, es que desgraciadamente en los 80s vimos la caída de algo que nos gustaba a nosotros, ¿no? Porque mira, sale este disco y aunque a mí me gusta mucho Motley y todo y el aspecto del hard rock, pero pues lamentablemente cuando sale y luego ves la contraportada, dices, ah, caray, ¿qué les pasó? Dices, chale, estos no son los que yo escuchaba, ¿no? Habían sacado el Shout at the Devil, el disco ese negro, y pues rockeaban sabroso y metaleaban y decías, qué buena banda tan pesada. Quítale lo de y pues ya es como que... Lo de la imagen, pásalo a segundo término. Simplemente la música. Ajá. ¿Sí? Tú escucha el primero y segundo álbum que lo estoy buscando, creo que lo había traído porque sabía que iba a salir a la conversación. Mira, creo que por aquí lo traje. El primer álbum de Motley Crue y el segundo.
no son álbumes de música predecible. No, discazos los dos. O sea, tú los oías y te sorprendía, o sea, de una canción a la otra, te sorprendía, no caían en los clichés de que ya sabes qué sigue y que... El problema que sucedió, bueno, que yo pienso que sucedió es, en el momento que dejó de ser underground toda esta música y dejó de ser una obra artística, o sea, ellos estaban proponiendo algo, incluso cuando hicieron Shout at the Devil. Tú no sabías qué esperar en la siguiente canción, o sea, acuérdate el primer día que lo pones y Sí. te sonaban novedosas las canciones. Así es. Pero ya el tercer disco, pues ya están metidas las disqueras y ya saben que hicieron millones con el disco anterior y quieren seguir haciendo otro millón. Pues, ¿qué hace un mercadólogo? Quiere que hagas el producto que ya está comprobado, ¿no? Él no está buscando que hagas una obra artística. ¿Y tú no crees que muchos grupos se vieron forzados a cambiar su estilo, su esencia, por presiones de la torre a todo el movimiento gracias a eso, todo el movimiento del hard rock californiano, por ejemplo, se volvió una porquería, o norteamericano. O sea, sí. Ya era la fórmula de que tienes que incluir una canción rockera, la que sigue tiene que ser una balada, y la balada va a empezar con un arpegio, y ese arpegio después en el siguiente estrofa lo vas a convertir en un acorde distorsionado para que suene metalero, con un coro con el que puedas mover tu encendedor en el concierto. O sea, ya era una fórmula. Entonces se volvieron súper predecibles los discos, ya no te impresionaba nada de lo que hacía ningún disco. Y sí, ya aparte, a ver, búscate un guitarrista que toque 1000 notas por segundo para que haga el solo aquí con el ventilador abajo. Sí. Ya era una fórmula que no proponía nada nuevo, a diferencia como esa novedad de cuando escuchaste por primera vez un disco de Iron Maiden, el primer disco de Motley Crue. Sí. Una cosa es hacer una canción balada, pero es muy diferente escuchar Merry Go Round and Round, las progresiones que tiene y cómo ese arpegio se va convirtiendo y va evolucionando y todo eso. No es una canción predecible, como pueden ser todas las siguientes baladas que hizo, Power Ballads que hizo Motley Crue. O sea, ¿tú piensas que el acetato se va a volver a posicionar, se va a quedar ya definitivamente, o piensas que ahorita hay un negocio por todo lo que es retro? Son las dos cosas. Una moda. Tú dime. Sí, son las dos cosas. O sea, sí se vendió. Pongamos el ejemplo de que todos los que comprábamos vinil somos población económicamente activa, cincuentona, con cierto poder adquisitivo, y eso, y hay números, hay más ventas en vinil que en CD. O sea, si hablas de medios físicos, el medio digital, el streaming, es el medio de cabecera de las generaciones jóvenes. Ellos traen otro mindset ya desde hace como 2 generaciones. No es tanto la posesión, ¿no? el tema. O sea, ellos no tienen la necesidad de sentir que poseen el disco, ¿no? De que es mío. Nosotros crecimos con esa cultura, entonces nos están sacando jugo. ¿Por qué? Pues porque esto ya es más caro. Yo le saco más dinero a vender un CD, digo un vinil, que un CD. Y sí, el CD, la experiencia es más agradable. Sí, se escucha mejor la tecnología. Se escucha mejor, entre comillas. O sea, si tú comparas peras con peras, un vinil en un buen equipo de sonido suena increíble. Un vinil en un equipo de sonido baratón no va a sonar mejor que un medio digital de ese mismo precio. O sea, necesitas meterle más billete a un tornamesa para vinil que suene bien, pero suena muy padre. Okay. Y yo creo que también trae mucho el tema psicológico en el audio, ¿no? Esa sensación incluso del sonidito de la aguja cuando baja y de todo eso. Pero pues yo sé que tú creaste una portada que estuvo enlatada mucho tiempo por un disco. Sí. Tú hiciste la famosa portada de Branda. Sí. ¿Cómo generaste esa portada? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo te la pidió el grupo? ¿Cuáles fueron los lineamientos?
no hubo así lineamientos de que quiero esto, esto y esto, ¿no? Yo conocía a la banda, me dije, lo que les iban a hacer el disco, platicaron, estuvieron abiertos a que les propusiera, ¿sí? Entonces, en una de las propuestas les hablé sobre una idea que traía. Es más, esa fue la idea de entrada que después fue evolucionando de ciertas imágenes así inspiradas en... Hay una fotografía de una, valga la redundancia, una fotógrafa que se llama Martha Cameron. Es una de las primeras fotógrafas de la historia de la fotografía, que se llama Alicia a través del espejo. Ella hizo un retrato, es como de hace más de 100 años, casi el retrato. Y ese retrato, uno de los primeros planteamientos que les hice es que quería no hacer eso, sino más bien la sensación que te da cuando ves ese retrato, que es entre como onírica y ¿cómo llamarle? Que trae mucho simbolismo oculto. Okay. O sea, es un retrato de... es más, la fotografía de Martha Cameron es hasta ligeramente borrosa, la fotografía de una mujer que incluso su cabello se confunde con la hiedra del fondo y todo. Le dije que me despertaba una sensación así como de mucho simbolismo y muy onírica, que trabajar algo sobre eso, pero que también quería retratar la parte de las letras de las canciones a nivel muy gráfico, ilustración. Entonces me abrieron como tú propon. Entonces, las primeras propuestas que llevé es muy parecido a lo que tú ya conoces como la portada, pero en el centro, todavía al inicio estábamos buscando una imagen pues muy ad hoc o muy inspirada por Alicia a través del espejo. Conforme fue avanzando el concepto, fui renunciando un poquito a la Alicia a través del espejo, pero no a la parte onírica y de simbolismos. Por eso es toda esta, si tú ves todo lo que rodea la caja, esta es una caja, es una caja que hice a partir de objetos que fueran simbólicos, fotografiados y después retrabajados y todo, buscando todo ese simbolismo. No sé si te fijas, a propósito incluso tiene cosas que te dan muchos significados, ¿no? Velas, las imágenes de la lotería, que te dan ciertas imágenes también hacia tu, o sea, un pasado que todos tuvimos, hacia geográfico y también histórico de nuestras vidas. Todos vivimos esas imágenes de la lotería en algún punto. Hay imágenes religiosas, no necesariamente católicas. Bueno, algunas son del catolicismo, del cristianismo, del budismo. Hay un montón de símbolos o de objetos que la idea es que te despierten así como todas esas imágenes, ¿no? Ok. Oye. Perdón, ajá, dime. No, adelante, por favor. Y todo el concepto de interiores originalmente iba a ser un libro. Cada página una letra con una ilustración diferente inspirada en las canciones. Tuvimos que evolucionar un poco a que fuera un póster por temas de presupuesto y todo, pero tratando de integrar estas imágenes. Pues cada imagen tiene como su propio submundo, ¿no? Claro. Oye, no me digas más porque te quiero invitar a otro programa que pienso hacer con Carlos Borunda y a ver si se junta alguno más de Branda para que te tengamos de invitado ahí y hablemos más sobre lo que pasó con esa banda que pintaba muy bien, pero fue de las grandes injusticias del rock mexicano, pero pues eso ya es otro tema que tendríamos. Agustín Iglesias me dice que ¿cuál es la canción de King Crimson que te marcó más o el álbum de King Crimson que te gusta más? Bueno, el que me marcó más, pues fue obvio el primer álbum, ¿no? Es más, fue el primer disco de King Crimson que oí. El primer en la corte de King Crimson. Aquí lo tengo a la mano. Este es el álbum que más me marcó porque fue el primero, la primera vez que los escuché, el primero que compré.
Y es más, me sigue gustando muchísimo ese disco. Ujú. Pero mi disco favorito de ellos es el Islands. Déjame ver si lo tengo aquí en la mano. Ay, lástima que no lo tengo. Lo debo tener. Es que tengo otro. No todos mis álbumes están aquí. Están acá abajo otros. Bueno, el Islands. Ok, Es uno que la portada es como una foto del espacio, una nébula. Uh-huh. Para mí ese es mi disco favorito de ellos. ok. Uh-huh. Oye, y a ver otra pregunta. ¿Cuáles serían las intérpretes femeninas mejor posicionadas en la historia del rock para ti? Para mí, híjole, hay muchísimas que... Bueno, como rock, Pat Benatar se me hace una de las mejores en cuanto a Uh-huh. muy buenos sus álbumes, principalmente los primeros. Incluso tiene un álbum ya como de los 90s que se llama True Love, donde canta puro blues también. Y es, o sea, calidad de cantantes muy buena en el género de rock. A mí ella se me hace buenísima. Digo, Janis ya expliqué hace rato, ¿no? O sea, le tengo mucho aprecio a ella. Sí acepto que no era la mejor cantante de blues. Había cantantes negras mejores que ella, pero ella fue un parteaguas, ¿no? Actuales, por ejemplo, Beth Hart, muy recomendable, una cantante de blues, impresionante ella. Me gusta también mucho Imelda May, es una cantante irlandesa, ella tiene varios álbumes, hay un álbum muy recomendable con Jeff Beck, se me hace una cantante de primera para el blues también. ¿Ann Wilson no te gusta? Ann Wilson en rock es de las mejores cantantes que ha habido en el rock. Uh-huh. Heavy metal, por ejemplo, de las cantantes actuales, Floor Jansen se me hace la mejor. Okay. Un rango, puede brincar de un estilo operístico, o sea, domina todas las técnicas, tiene un rango amplísimo y muy buen gusto para hacer sus arreglos, porque inclusive ella canta canciones que alguna vez cantó Tarja Turunen, la de Nightwish. Muy buena para Quiero los agradecer la amabilidad, la disponibilidad, la buena onda que has tenido para con nosotros. Yo estaba buscando esta entrevista desde hace mucho tiempo. Ha sido un verdadero placer escucharte, saber más de música. Como siempre, mi admiración, mi aprecio para ti y gracias por aceptar la entrevista. No, al Memo, ¿algo que contrario. le quieras decir? Al Sí, contrario. claro, sí, como siempre, es un placer estar estas tardes de convivencia rockera y afortunadamente hablando de otros temas, con la presencia del buen amigo Joel, que es un gustazo volverlo a ver, escucharlo. Fíjate que estos espacios nos dan la oportunidad, al menos a mí, que lo dejé de ver tantos años, realmente conocerlo, ¿no? En la escuela, pues nada más desde qué óvole jugábamos y hasta ahí. Escuchar a personas como el amigo Joel, nos hablan mucho de él, ¿no? La música, cómo se expresa, sabemos que es nuestro gusto musical que llevamos cada uno es una manera de vivir y de pensar. Entonces es muy agradable. Aprendí o sea, este cuate es una enciclopedia, de las enciclopedias que yo te hablaba desde el primer programa. Está muy padre, que trae material que nos va enseñando, ¿no? Es muy gráfico, obvio, él es muy gráfico, ¿no? En todos los aspectos. Te agradezco, Joel. Ojalá que cuando hagas el segundo y tercer programa, pues te hayan invitado y si no, pues te veré para seguir aprendiendo, amigo. Y un día cuando pase todo esto, pues vernos y tomarnos una chelita los tres o más y platicar más en corto. Te agradezco tu sencillez, tu atención, tu paciencia para los que no sabemos, porque yo soy un adicto al rock, pero no sé de rock, tú sí sabes de rock, amigo. Te mando un abrazo, Armando, gracias por invitarme una vez más, y pues que el rock sea, hermano, y estamos a tus órdenes. Bueno, amigos de Conversaciones Rockeras, esto ha sido todo por el día de hoy. Joel, muchísimas gracias. Memo, igual. Pásenla bonito y que el rock sea con ustedes. Muchas gracias a los dos por su participación
y seguimos en contacto. Joel, ¿algo rápido que quieras decir? Pues un saludo a todas las personas que nos lleguen a ver en esto y a todas las personas que conozco y no conozco, amigos ya de hace muchos años y los que pues, pudieran ser próximos amigos. Un saludo a todos. Y gracias Armando, Guillermo, por invitarme. Muy agradable platicar con gente con la misma pasión. Y pues ya nos debemos la chela física. Ok. Un gustazo, amigos. Cuídense. Bye. Un abrazo. Igual. Bye. Bye.